Cuba Información. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Valenciana de Solidaridad con Cuba, José Martí, por haberme hecho esta invitación para cantar y para hacer un poco de charla sobre la actualidad cubana, que en los últimos tiempos pues ha dado mucho de qué hablar. Y yo creo que siempre tener la oportunidad de conversar con personas que dan todo su amor y todo su apoyo para facilitar un poco las cosas en nuestro país, tener la oportunidad de hablarles en primera persona y además de conocer tantas historias de vida, tantos años de solidaridad con nuestro país. Yo creo que a lo mejor nosotros en Cuba no tenemos a veces conciencia de todo el trabajo y todo el esfuerzo que se hace desde aquí, desde España, especialmente desde Valencia, para apoyarnos con todos nuestros eventos, eh, todas las campañas que apoyan, todos los eventos culturales que hacen para ayudarnos un poquito. Yo creo que es algo que también en Cuba deberíamos conocer. Y para mí de verdad que ha sido tremendo placer no solo poder cantar y mostrar mi arte, sino poder conversar con ellos, que me hagan sus historias durante tantos años que han ido, que han estado junto al ICAP en diferentes eventos, que tienen cada uno determinado perfil, como la pareja que conocimos que donaban eh, útiles para las personas, para los débiles visuales, y todos los años hacen una donación de 500 o 600 bastones. Eso realmente me impresionó mucho, y ver todo el cariño que tienen, todo lo atentos que están a la realidad cubana, al día a día de los cubanos. Y yo creo que a veces en un momento donde los cubanos a lo mejor se puedan sentir un poco alejados, un poco solos, yo creo que tener la oportunidad, al menos para mí, de conocer la solidaridad desde adentro, de conversar con cada uno de ellos, para mí ha sido una experiencia lindísima. Creo que además de la belleza y de las características que tiene Valencia en general, que no lo había conocido y había estado en otra ocasión aquí en España, pero había estado en Barcelona con una colaboración que hice con el grupo valenciano So, y tenía pendiente, por supuesto, hacer esta gira que intentamos hacer el año anterior, pero bueno, por cuestiones de logística se dio este año. Y yo creo que ha sido una experiencia lindísima compartir en el concierto de Valencia, que fue el primero, que además fue lindísimo, sala llena, que nos quedamos cortos de tiempo porque el tiempo que teníamos para cantar, y la directora, que además gentilmente nos dio un poco más de tiempo para seguir cantando, o la experiencia de Buñol, que fue lindísima poder cantar con esta banda de gente tan joven, además una banda que tiene tanta historia y de gente que tiene tanto cariño por Cuba. Además era la primera vez que ellos tocaban la Guantanamera, y que hacía un poco de acercamiento también a la música cubana. Y yo creo que cuando la gente se acerca por primera vez a la música cubana queda atrapado, así que yo estoy segura de que ellos, por su propia iniciativa, van a seguir buscando repertorio de la música cubana. Y bueno, todas las charlas que hemos hecho en Alicante, y cerrar con el espectáculo infantil, fue muy especial, porque además este es un espectáculo que ha venido a cambiar mi vida, y la de todos los que se acercan a ese espectáculo. Y poder compartir con los niños, era la primera vez que hacía el espectáculo infantil, era la primera vez que trabajaba para niños fuera de Cuba, y la verdad es que estaba un poco nerviosa porque no sabía cómo podía hacer esa experiencia, pero fue lindísimo. Los niños, es lo que me comentaban, y es que el lenguaje de los niños es un lenguaje universal, y aceptaron muy bien en las canciones de la fiesta de Gato y Pon. Así que yo estoy súper feliz y muy complacida con todo, que haya transcurrido con tanto cariño, con tanta tranquilidad, y tener la oportunidad de cantarles un poco también, y también la sorpresa de llegar y que me pidieron determinadas canciones que ya conocían de mi trabajo. Así que yo encantada y feliz. Yo creo que la cultura, yo creo que la cultura lo es todo para un pueblo. Y si hay algo que ha caracterizado a Cuba y a todo el proceso revolucionario, ha sido eh, la importancia que se le ha dado a la cultura. En estos días en los conversatorios, yo hice mucho hincapié en el trabajo de la enseñanza artística. Pues yo creo porque eso es muy fácil decir que los músicos cubanos, que los artistas cubanos tienen mucho nivel,
pero o sea, donde quiera que lleguen, pero hay que ver qué hay detrás de ese nivel que tienen los artistas cubanos. Bueno, cuando hablo de los artistas es porque es el caso específico que me toca de cerca, ¿no? Pero como mismo pasa con los maestros, o como mismo pasa con los médicos, y es por también el sistema de enseñanza general que nosotros tenemos, donde tienen acceso a cualquier especialidad, cualquier niño de cualquier parte de Cuba. En algún momento que estuvimos conversando, aquí en Alfaz del Pi me preguntaban que si a la enseñanza artística solo tenían acceso las personas que viven en las capitales, y no es así. O sea, yo nací en la Isla de la Juventud, la isla pequeñita de Cuba, y tuve acceso a la enseñanza artística desde que tenía 9 años, y antes de eso el sistema de Cantándola al Sol de música infantil, las casas de cultura. Y yo creo que es muy importante que las personas conozcan todo lo que pasa con la enseñanza artística, cómo a través de las donaciones llegan instrumentos a las escuelas de arte, también para que sea este mismo grupo de solidaridad, y que sepan que el esfuerzo que hacen pues sí llega hasta los niños cubanos, y yo creo que eso es algo súper bonito. Y como la revolución, a pesar de estar bloqueada y a pesar de todos los problemas que se conoce que ha tenido a lo largo de los años la economía cubana, pues se ha mantenido un sistema de enseñanza artística que ha puesto a Cuba en los más altos niveles, como mismo el ballet. O sea, que una isla como Cuba tenga el Ballet Nacional de Cuba y que sus bailarines sean referencia en todo el mundo, yo creo que eso se debe también al trabajo que se ha venido haciendo desde el año 59. Y yo soy también ejemplo de eso, que es la enseñanza artística que me dio la oportunidad de graduarme de una especialidad como flauta, de haber estudiado piano, de haber estudiado solfeo, apreciación, historia de la música cubana, historia de la música universal. Y yo creo que esa es una de las más grandes fortalezas que tiene la revolución, y por eso siempre cuando estoy en las charlas, siempre hago hincapié en el sistema de enseñanza artística, porque yo creo que es algo que nadie nos puede quitar y que es uno de nuestros más grandes logros. Y, por supuesto, como la incorporación de todos esos artistas, de los graduados de teatro, de los graduados de danza, de ballet, de las diferentes artes contemporáneas, se incorporan luego a los barrios, se hacen brigadas desde la Asociación Hermanos Saiz, a la cual pertenezco desde que tengo 19 años, y que pronto vamos a hacer nuestro cuarto congreso. Yo creo que la Asociación Hermanos Saiz es ejemplo de eso, porque en la asociación, donde se reúnen los artistas menores de 35 años de todo nuestro país, se reúnen también los graduados de la enseñanza artística junto a los artistas que vienen de los proyectos comunitarios. Y yo creo que eso hace que exista un balance, y la Asociación Hermanos Saiz tiene un sistema de becas, de premios para fomentar y seguir fomentando y apoyando a los artistas jóvenes. Nos queda muchísimo por hacer, y más en momentos donde obviamente la inflación y los problemas económicos también se ven reflejados en la cultura. Pero por eso nosotros, los que hemos decidido estar en Cuba, los jóvenes que queremos seguir haciendo por la cultura cubana, pues yo creo que viene ese momento de hacer mucha más colaboración entre nosotros, y a lo mejor de poner nuestros objetivos en las cosas que valen la pena y que van a seguir fomentando la cultura cubana. La oportunidad de hacer, por ejemplo, cuando hacemos todos los 13 de agosto que llegamos al Pico Turquino, siempre se aprovecha y se va a las comunidades que están alrededor de la Sierra Maestra. O sea, es un proyecto lindísimo que yo creo que tenemos que cuidar, que los cubanos tenemos que cuidar. Yo creo que la retroalimentación es algo que a lo largo de la historia ha existido entre los diferentes países, entre las diferentes regiones. Nosotros los cubanos a veces hemos tenido la suerte de tener visita de artistas reconocidos en el mundo entero, y además siempre esos artistas son recibidos con todo el cariño del mundo, porque el pueblo cubano es un pueblo muy cariñoso, es un pueblo que consume mucha cultura, es un pueblo que consume música de todas partes del mundo, y yo creo que muchos artistas se han sorprendido con la aceptación que tienen en Cuba y de cómo los cubanos conocen su trabajo. En mi caso he tenido la oportunidad desde muy jovencita de viajar, de conocer otras culturas, y eso también obviamente está reflejado en el trabajo que he estado haciendo. Mi primera vez fuera de Cuba fue con 17 años, en una gira por Brasil, con un artista que se llama Diogo Nogueira, que hoy en día es uno de los zambistas más establecidos en Brasil. Y esa fue una oportunidad que al menos a mí me cambió, y fue a través de las visitas que reciben las escuelas de arte, porque casi todos los artistas foráneos que van a Cuba
visitan las escuelas de arte. Y yo creo que ahí la oportunidad de conocer muchachos tan jovencitos que estén tocando música, y fue lo que me pasó a mí. Ellos hicieron un DVD en Cuba, en el Carlos Marx, y en la presentación quisieron tener una representación cubana. Y eso a mí me abrió las puertas de otro tipo de espectáculo, que a lo mejor no teníamos, un concepto diferente de espectáculo que tenemos en Cuba. Y yo creo que eso me ha estado acompañando también durante mi carrera, y he tenido la suerte y el honor de poder representar a mi país en diversos países, en festivales en Noruega, en Colombia, en festivales en Portugal, en Bruselas, que he estado en varias ocasiones, en París. Y obviamente para los artistas yo creo que viajar es algo que es un poco más fácil a lo mejor que para otros sectores de la sociedad, principalmente por el intercambio que significa también llevar la música cubana en vivo y en directo a otros países. Yo creo que una de las experiencias más lindas que yo he tenido haciendo una colaboración fue con SOO, con el grupo valenciano, un concierto en Barcelona, que yo la verdad no tenía ni idea de lo conocida que es la canción aquí, incluso en Valencia. Muchas personas se me han acercado para decirme que conocen Rituales de Santería, donde yo incluso rapeo y rompí un poco con la dinámica de trabajo que tenía en Cuba, ¿no? Y luego de eso me acerqué un poco más también a otras cosas urbanas, pero yo creo que esa experiencia con So cambió mi vida, o sea, hay un antes y un después musicalmente, porque creo que me demostré a mí misma que podía hacer otro tipo de cosas, pero ver el cariño, que además ellos escribieron esa canción, Pancho escribió esa canción como homenaje a los cubanos, desde una manera muy underground, pero yo creo que o sea, brilla, ¿cómo no iba a brillar si vive en esa orilla? Y entonces yo, de verdad, ojalá y que muchos más artistas se decidan a ir a Cuba, y ojalá y que muchos artistas se sumaran desde su alcance, ¿no? A la realidad cubana, que no es perfecta, pero yo creo que con la ayuda de las personas podemos ayudar mucho más a romper las barreras que tenemos, y también acabar un poco con esa campaña de tergiversación, porque nosotros estamos intentando desde Cuba de tener mucha claridad con nuestro proyecto, con nuestra realidad. Entonces yo creo que sería buenísimo si muchísimos más artistas del mundo se sumaran también con sus voces a apoyar a la cultura cubana y al proyecto cubano. Bueno, yo la verdad es que es un tema que es muy sensible para mí. En primera persona lo viví, lo sufrí, porque no puedo decir otra cosa. Es una campaña creada para desestabilizar a cualquier persona, no solo a un artista que proclame su voz a favor de un lado o del otro. Se crean campañas de odio, o sea, de odio real, porque a veces pudiéramos pensar que es solo un eslogan, un genocidio o una campaña de odio, pero es real. O sea, los ataques en las redes sociales, y además no solo los ataques en las redes sociales, sino en el caso de Buena Fe, que ya no fue solo ataques en las redes sociales, fue una campaña creada para cerrarle sus presentaciones, una campaña donde incluso fueron agredidos, y nosotros desde Cuba, la verdad que fue un momento muy triste, porque también limita mucho la actividad de los artistas cubanos fuera de Cuba. Ahora mismo hay muchísimas agrupaciones, cuando miras en el mundo entero, agrupaciones de primer nivel, artistas de primer nivel que están girando por todo el mundo, porque la música cubana es una música que gusta en todos lados. Pero yo fui víctima directa de todos esos ataques, de hecho lo sigo siendo, porque incluso desde esos medios, aunque tú estés haciendo un trabajo significativo, con a lo mejor el que he estado haciendo con los niños, o en el caso de Buena Fe, que hizo una gira nacional y que llenó todas las plazas de Cuba, o sea, no, ellos omiten todo ese trabajo, o sea, es una manera también de matarte mediáticamente, porque aunque estés haciendo un buen trabajo, aunque tengas éxito con lo que estás haciendo, nunca van a hacerse, ellos no quieren que se sepa eso. Entonces se agarran de cualquier cosa. De hecho, probablemente esta misma entrevista sea tergiversada, o esta misma entrevista sea sacada de contexto, como han hecho con otras entrevistas. Es muy difícil mantenerte con tus ideas claras, siendo atacada. Yo, en mi caso, en mi caso personal, lo que he hecho es simplemente seguir con mi trabajo, porque nunca van a estar de acuerdo con nada que hagas ni con nada que digas. Entonces yo creo que al final uno debe estar del lado donde uno cree que es justo estar, y a pesar
de estar consciente de todos los problemas que tenemos en Cuba y de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que tenemos que mejorar. Mi proyecto de vida y mi proyecto de música y mi proyecto de todo es en Cuba. Y yo, la verdad, todo lo que pueda hacer con Cuba, aunque a lo mejor no esté de acuerdo con el 100% de las cosas que estemos haciendo, mi proyecto es con Cuba y siempre va a ser con Cuba. Eh, o sea, hemos visto, además es público, cómo los artistas son presionados. Yo creo que cualquier persona en el mundo tiene derecho a emigrar y a decidir estar en otro lugar, incluso por cuestiones económicas, por cuestiones de familia. Hay mucha gente que ha emigrado porque su familia está en otro lugar. Y yo no creo que ese deba ser un motivo para tener una emigración agresiva hacia los que se quedan en Cuba. Nosotros respetamos a las personas que han decidido estar en otro lugar, pero sí hemos visto cómo esos mismos artistas han sido presionados, porque ya con las redes sociales, como mismo ellos nos atacan todo el tiempo, nosotros también vemos las realidades de otras personas en otros lugares, de otros cubanos, de otros artistas cubanos, y hemos visto cómo han sido presionados para dar declaraciones cuando llegan a otros lugares. Entonces, yo creo que lo más importante, y eso lo aprendí de Israel Rojas, es ser fiel a uno mismo. Y cuando tú eres fiel a ti mismo, a lo largo de los años, aunque puedas ser matado, linchado en las redes sociales, como a mí me pasó, cuando tú eres firme a lo que tú crees y haces un trabajo digno y tu trabajo se sostiene de cosas reales, de cosas del alma, de cosas de creación, pues a lo largo de los años, aunque muchas personas no estén de acuerdo con lo que tú estás haciendo o con lo que tú estás diciendo, al final tu verdad es la que va a quedar. Y es lo que yo he aplicado, a pesar de haber pasado momentos muy difíciles. Yo creo que al final seguir mi trabajo y seguir la línea de lo que he estado haciendo es lo que me mantiene. Y mientras haya una, dos, tres personas que quieran seguir escuchándome cantar, pues voy a seguir siendo artista, aunque quieran seguir matándome y linchándome todo el tiempo, estén pendientes de si haces una cosa, si haces otra cosa. Ahora mismo, no, claro, está viajando, y la realidad, en el mundo entero los artistas viajan. Y si es representando a Cuba, pues para mí es un honor tremendo. Esto mismo que mencionabas de cómo la juventud se incorporó en la pandemia, yo creo que fue un ejemplo de que con la juventud cubana se puede contar. Los jóvenes se incorporaron a repartir comidas, los jóvenes universitarios se incorporaron a limpiar hospitales, a repartir las comidas dentro de los centros de aislamiento. Luego los jóvenes de medicina, cuando hicimos la vacunación, se incorporaron a vacunar, se incorporaron a hacer los censos. O sea, la juventud estuvo todo el tiempo vinculado a todos los trabajos que se les convocó, y yo creo que eso fue algo que da mucho que decir. O sea, incluso en los momentos más difíciles, la juventud cubana, al menos una gran parte de la juventud cubana se ha sumado. Obviamente, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, y o sea, en los últimos años hemos tenido una migración muy grande de jóvenes buscando un mejor futuro, buscando economía, porque no es secreto que estamos pasando por una crisis bien difícil en el país. Yo creo que el reto más grande que tiene Cuba es darle el sueño a los jóvenes cubanos de quedarse en Cuba y de hacer su proyecto de vida en Cuba, de graduarse de la universidad y de quedarse en Cuba para aplicar lo que se les enseñó. Yo creo que es el reto, uno de los retos, obviamente también, la economía y todas las cosas que se están trabajando, pero uno de los más grandes retos de nuestro país es hacer que los jóvenes quieran hacer su futuro, quieran tener hijos en Cuba, y para eso tenemos que trabajar mucho. En el Parlamento yo creo que una muestra de eso es que la novena legislatura tenía un 12% de jóvenes, y que en esta décima legislatura tiene un 20% menores de 35 años, en el que para orgullo mío también me incluyeron. Y yo creo o sea, que se está haciendo porque los jóvenes pues tengan un papel más fuerte dentro de la sociedad. También se van a aprobar leyes para apoyar a los jóvenes menores de 30 años. Se está trabajando desde el Parlamento y el país está totalmente enfocado en eso. Yo creo que el primer paso para trabajar en algo es estar consciente de que tienes un problema. Y yo creo que se está haciendo muy transparente con el caso de los jóvenes cubanos, y yo desde mi pedacito voy a tratar de hacer todo lo que pueda hacer
y conozco a muchos otros jóvenes que también quieren hacer desde su pedacito por nuestro país y que podamos mejorar y que seamos un país donde hay un futuro para los jóvenes cubanos. Creo que hay muchos discursos sobre Cuba, o sea, hay muchos discursos. eh, y la verdad es que el acercamiento que he tenido, por ejemplo, con las personas de la solidaridad, que son personas que van a Cuba al menos una vez al año, siempre que pueden costeárselo, siempre que se lo pueden permitir, visitan Cuba. Y la verdad es que tienen mucha actualidad sobre Cuba. También nosotros, luego de entrar a Internet, como llegamos tarde, ya cuando llegamos había toda una campaña tergiversando la realidad cubana, y yo creo que ahora nosotros también estamos como muy activos en las redes, tenemos varios canales que se dedican a dar la actualidad y a desmentir. O sea, las personas que vivan fuera de Cuba, si están interesados en conocer en realidad lo que pasa, yo creo que tienen la oportunidad de ver la información de nuestros enemigos y la información que estamos dando nosotros. Entonces yo creo que va también con lo que cada persona decida consumir, ¿no? Pero sí creo que estamos haciendo un trabajo tremendo, un grupo de personas que se dedican a desmentir. Si, por ejemplo, sale en un canal que hay una manifestación o hay algo en otro lugar, automáticamente hay personas que van y suben una foto. Ahora mismo estoy aquí y hay pura tranquilidad. Entonces yo creo que hemos ido aprendiendo un poco. Todavía nos falta mucho por hacer de nuestros errores comunicacionales, que ha sido algo que nos ha hecho mucho daño en los últimos tiempos. Y yo creo que hemos ido aprendiendo a la inmediatez. Aún nos falta mucho más, pero yo creo que sí hemos ido mejorando mucho en que las personas conozcan la realidad cubana de primera mano, que es lo más importante, porque circula mucha información y tú tienes que enseñarle a las personas y las personas tienen que ir aprendiendo a decidir qué información yo voy a consumir. Y yo creo que, al menos en la solidaridad, que son las personas con las que más yo comparto en este tipo de eventos, pues son personas que sí están muy al tanto de lo que está pasando en Cuba y obviamente siempre quieren saber cuál es la perspectiva que uno tiene personal, ¿no? Pero sí, en los grandes medios, en todos lados, yo he tenido la oportunidad de llegar a lugares que me dicen, no, pero pasó tal cosa y quedarme, o sea, porque todo el tiempo sale información y el que no ha visitado Cuba te pueden decir que está pasando algo en algún lugar y si tú no conoces esa esquina o no conoces las personas que están en la foto o no conoces, o vas con la primera información. Entonces yo siempre, la sugerencia que le hago a las personas fuera de Cuba y a los cubanos, que siempre tienes que investigar un poquitico más e ir a fondo con lo que está pasando. Yo creo que ahora mismo hay bastante claridad con la realidad cubana, con las redes sociales no se puede ocultar nada. Y, y la verdad es que sí creo que obviamente hay una campaña en contra totalmente de Cuba y que cada cosa que hacemos bien o mal va a ser atacada. Entonces yo creo que lo que tenemos es que seguir trabajando y tratando de hacer las cosas bien desde nuestra perspectiva y desde nuestra realidad, porque todo lo que hagamos va a ser señalado con el dedo. Cuando pasan cosas en Cuba y pasan en otros países, si pasan en otros países tienen otra característica, pero si pasan en Cuba son completamente señaladas, aunque tenga menor alcance, o sea, de menor categoría de lo que pasa en otros países. Entonces yo creo, desde mi óptica muy personal, es que tenemos que seguir trabajando y tratando de mejorar nuestro país, haciendo más por los jóvenes, pero desde nuestra óptica y desde nuestra perspectiva y por supuesto agradecer a todas las personas de la solidaridad que siempre están dispuestas a ayudar a Cuba y que ahora se va a lanzar una campaña mundial en contra del bloqueo, que aunque nosotros se hable mucho del bloqueo interno y de los errores que cometemos nosotros dentro, no podemos, o sea, mi primer momento para conversar con alguien que a lo mejor no tenga la misma perspectiva que tengo yo, es que el bloqueo es real. Le quieres poner el nombre de embargo, le quieres poner el nombre de lo que quieras, pero el bloqueo es real y afecta a Cuba. Y en estos casos también yo creo que en los conversatorios siempre tratamos de que las personas vean la perspectiva del bloqueo no a nivel de país, sino cómo afecta a cada uno de los cubanos cada segundo de nuestros días, porque si las diferentes situaciones que tenemos, yo creo que la más crítica puede ser los niños enfermos de cáncer, que a veces no tienen acceso al tratamiento que necesitan, y es por el bloqueo porque no se nos permite comprar medicamentos. Entonces, cuando hablamos del bloqueo, yo creo que tenemos que ir más al cubano, al pueblo, que al final es lo más importante. Y cuando lo miras así, te das cuenta que es un genocidio
contra el pueblo cubano. Bueno, la verdad es que en cuanto regresemos a Cuba ya tenemos programación con La Gata Mini que no para y que nos ha dado, la verdad, que muchas alegrías, cada día más alegrías. Aún vamos por el cuarto videoclip, Abrazos Naturales, que lo pueden buscar porque además hace una referencia muy bonita a La Gata Mini recorriendo toda Cuba. Y ya se está terminando de animar el videoclip de Cuando sea gato grande, que es una de las canciones que más le gustan a los niños, que canta el personaje de Valentín, que es Adrián Berazaín. Y yo creo que los invito a que busquen la música que está en las redes. El disco se llama La Fiesta de Gato y Pon, y la verdad es que es el proyecto más ambicioso y que más feliz me hace ahora mismo en Cuba. Pronto voy a estar lanzando mi disco que se va a llamar Búscame Tú, que hay canciones de mi autoría y canciones de amigos. Es un disco que ya está en etapa final, esperemos, nos gustaría mucho que antes de diciembre ya pueda estar listo, y es algo en lo que para el año que viene voy a estar trabajando intensamente también para que se pueda conocer un poco más mi trabajo, porque a veces también cuando te vinculas a la vida política del país, otra de las estrategias, yo creo, de matarte también mediáticamente es solo enfocarte a lo mejor en las canciones en las que colaboras apoyando al país y obviar todo el otro trabajo que haces. Entonces este disco también se llama Búscame Tú precisamente por eso, porque es para que las personas me busquen y se acerquen a mi trabajo como Annie Garcés. Y bueno, y también seguir trabajando en la televisión y seguir haciendo mucho por la cultura cubana.